Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de la metodología Easy Counsel Licensed Penetration Tester. Esta es la metodología que escogimos para solucionar el problema que tenemos en la multinacional Secure System. Esta multinacional pues ha venido presentando problemas de indisponibilidad de algunas herramientas y lo que más les preocupó es que tuvieron una fuga de información que está utilizando la competencia. Eh, Escogimos esta metodología porque es una de las metodologías más completas. Todas las metodologías, la gran mayoría de las metodologías, pues tienen este esquema en el cual primero se hace una planificación, eh, después se hace un descubrimiento, o sea, un análisis de la información inicial que se tiene sobre la seguridad de la empresa, sobre los controles de la empresa, sobre las herramientas de la empresa, sobre las vulnerabilidades. Y con esta información se hacen los ataques. Con los ataques se obtiene más información, entonces se puede hacer otro tipo de ataques para obtener más información. Finalmente, con toda la información que obtenemos en los ataques, pues se hace un reporte y esa es el fin de la metodología, pues de la auditoría que se le hace a la empresa. De alguna manera esto es una auditoría, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo estas fases se aplican en la metodología del IC Council, del EC Council. Este cuadro pues se extrajo de la metodología NIST SP 800-115. Pero pues la metodología que nos interesa es la metodología del EC Council, LPT en las siglas. Vemos que es una metodología mucho más extensa, tiene en cuenta, es mucho más específica en sus pasos y en sus fases, pero podríamos pensar que eh, se puede organizar en el mismo esquema de las demás metodologías. Entonces iniciamos por la fase de planeación. La fase de planeación estaría aquí en esta parte, simplemente en la de recolección de información. Ahí es donde estamos planeando realmente, donde se ponen las bases del- de la metodología y es donde esta recolección de información se le llama también como los prerequisitos antes de iniciar cualquier actividad. Entonces estos prerequisitos están entre recoger la información de la organización, hacer una visita a las instalaciones, mirar cuáles son los requerimientos del cliente, gestionar los permisos con la alta gerencia para las pruebas de penetración que hay, determinar qué pruebas de penetración se van a realizar, los servicios y aplicaciones que se van a revisar, identificar el sitio donde se va a ubicar el equipo de trabajo, gestionar los permisos necesarios para el equipo de trabajo, hacer la especificación de la forma y las condiciones en que se van a efectuar las pruebas, se debe preparar un documento legal para la prueba de penetración, eso con la ayuda de un abogado, se hace este documento pues para que queden las reglas claras para ambas partes y las responsabilidades, obligaciones y limitaciones de cada parte. Un documento de confidencialidad, ya que se va a tener acceso a información confidencial. Se recomienda también hacer unas pólizas de responsabilidad para en caso de que haya algún daño que afecte alguno de los activos de la compañía, pues haya una, una manera de responder. La selección del equipo humano, las herramientas de auditoría y penetración, hasta hay que saber qué herramientas vamos a utilizar, qué equipos se van a utilizar. Mm, También hay que conocer quiénes son los administradores principales de las aplicaciones y de los servicios que están en la compañía para que si hay algún fallo importante por culpa de las pruebas, pues se acuda directamente a las personas responsables para que se pueda solucionar rápidamente el problema. Así como también el jefe de seguridad, pues toca saber quién es para poder localizarlo rápidamente. También se deben especificar qué pruebas no se realizarán. Si hay unas pruebas que están prohibidas por la ley, hay que hacer todas las gestiones para tener los permisos para poder hacer esas pruebas. Y en- eh, hay que dar un cronograma del test de penetración. Dentro de este mismo, eh,
en la fase de descubrimiento, entonces pues también tendríamos la parte de recopilación de información, ¿cierto? Vamos a empezar a recoger nuestra información, entonces, pero ya lo vamos a hacer la parte no de planeación, sino ya vamos a entrar en una parte en la que vamos a hacer acciones. Entonces, inicialmente, para esta recopilación de información, pues se debe hacer una réplica del sitio web, una réplica de las páginas FTP, o sea, hay que crear un entorno de prueba para poder mirar las vulnerabilidades. También se hace una ingeniería social para buscar la información que le pueda a uno servir para atacar posteriormente el sistema. Y se hace toda una recolección de la información de empleados clave, el personal clave, los correos electrónicos del personal para hacer ingeniería social. Se visita la empresa también, se visita el sector, también hablando con las personas que están en el sector de la empresa, se puede adquirir información importante. Eh, y ya después de toda esa información que ya hemos adquirido, una información preliminar, que es esta recopilación de información, ya pasamos al análisis de las vulnerabilidades, ¿cierto? Y con ese análisis, para ese análisis ya vamos a empezar, desde esta parte ya estamos empezando lo que habíamos visto anteriormente que como ataques, ¿cierto? Entonces vamos a empezar en este ciclo de ataques y descubrimiento y sobre esos se va a ir moviendo, sobre esas dos fases se va a ir moviendo porque vamos a estar haciendo ataques y con la información que obtenemos de los ataques pues nos va a dar para hacer otro tipo de ataques y obtener más información. Bueno, entonces se empieza con el análisis de las vulnerabilidades. Entonces, este análisis de vulnerabilidades eh, se puede hacer inicialmente con herramientas con Nmap, con Exploited, que nos miran las vulnerabilidades. Luego podemos mirar en un diccionario, no, digamos que en una página, donde con los códigos o el tipo de vulnerabilidad nos dicen qué tipo de ataques se pueden hacer con las vulnerabilidades que hemos encontrado, ¿cierto? Entonces esa es la primera parte. Vamos a empezar a hacer pruebas de penetración externa, ¿cierto? Entonces lo mismo, vamos a hacer un mapeo de la red, vamos a escanear los puertos. Después de escanear los puertos vamos a utilizar software de exploited que nos van a explotar las vulnerabilidades y con con esos códigos, como ya dije, podemos empezar a saber qué tipos de ataques podemos hacer. Entonces, inicialmente se hace una penetración externa donde se analiza, donde se atacan todos los aspectos desde la parte de afuera, ¿cierto? Este tipo de penetración pues es muy útil porque la gran mayoría de los ataques se supone que ocurren desde afuera, ¿cierto? Entonces hay que probar la red desde la parte de afuera. Entonces vamos a probar los mecanismos de control que ya tiene implementados, si tiene firewalls, si tienen IDS, eh, si tienen eh, comunicaciones encriptadas, pues vamos a analizar todos los controles que tienen desde el acceso externo. Luego se pasa a hacer unos ejercicios de penetración internas, luego pasamos a unos ejercicios de penetración orientados solo a atacar a los routers y los switches, luego a los firewalls, luego a los sistemas de detección de intrusos, a la red inalámbrica, se hacen pruebas también de denegación de servicios. Pues tenemos acá una presentación que se ve más grande. Entonces, tenemos la recopilación de la información, ya lo hablábamos, el análisis de unidades, el ataque externo, la red interna. Entonces, se hace un ataque especializado a los routers, luego a los firewalls, luego a los IDS, luego la red inalámbrica, luego ataques de denegación de servicio. Luego vamos a revisar, vamos a tracer todos los tipos de ataque para descifrar claves, ¿cierto? Que es el password cracking. Luego vamos a pasar a la ingeniería social, que eso sí no tiene que ver mucho con software, sino es más que todo, eh, bueno, sí ya hay parte de software acá porque también aquí se hace phishing y también se hace
a través de correos, a través de mensajes de texto. Entonces se hace que los empleados pues nos den información valiosa para poder atacar la red. ¿Sí? Inclusive con ingeniería social, con las preferencias que tiene la persona, uno puede desarrollar unas listas para descubrir las claves para hacer un ataque de fuerza bruta con las mismas preferencias que tiene esa persona para descubrir los usuarios y contraseñas. También a través del robo de los laptops y los celulares corporativos, pues el delincuente informático puede tener mucha información para atacar también luego la información. Entonces también a veces los robos de celulares y de computadores corporativos pues son para tener información para luego atacar a la compañía. También se va a hacer ataques a las aplicaciones, se va a evaluar la seguridad física, entonces lo mismo acá vamos a evaluar eh, cómo son los protocolos de acceso para la gente que trabaja en la organización, como para los que no trabajan en la organización, como para la gente que mm, lleva encomiendas, como para los clientes. Vamos a mirar cuáles son las entradas y salidas que tiene la empresa físicamente. Vamos a ver los vecinos, si tiene techos seguros, si tiene enrejamiento, toda la parte física de la seguridad, si tiene un sistema de alarma, si tiene sistema de detección de incendios, si tiene un sistema de cerrado de circuito de televisión, o sea, están grabando permanentemente lo que pasa en la empresa, los puntos ciegos, etcétera. Se van a hacer ataques a las bases de datos, se van a ataques al sistema de voz IP, con esto se capturan paquetes, se puede tratar de grabar conversaciones, de descifrar las conversaciones que vayan encriptadas en paquetes. Se hace un ataque a la VPN, el dialing que también pues es más orientado, también tiene algo de ingeniería social y tiene algo también de un ataque de indisponibilidad, porque si usted pone una planta electrónica y una planta telefónica y ataca todos los números telefónicos de una empresa, pues nadie más se va a poder comunicar con esa empresa por todos esos números corporativos. Y pues por los números de oficina normales. Hacer toda la parte de detección de virus, la parte normal de detección con antivirus para saber qué virus hay, mirar los procesos extraños que están corriendo en las máquinas. Eh, bueno, podemos pasar a la siguiente, sí. Administración de logs. Hay que ver los logs, pues son los registros que quedan de las actividades que hay en la red o que hay en la base de datos de los usuarios. Entonces, donde se almacenan estos logs, hay que probarle la seguridad para saber si se pueden borrar o si se le pueden incluir logs falsos, etcétera. Entonces, eso también afecta a la seguridad. Entonces, hay que hacer un ataque específico a la administración de logs. Comprobación de la integridad de los archivos. Entonces, lo que nos pasa a veces cuando tenemos un archivo comprimido y a la hora de descomprimirlo no descomprime bien, pues quiere decir que han perdido integridad. Entonces, ah, es como revisar toda la parte de los archivos que se han guardado, a ver si conservan su integridad. Eh, También se va a hacer ataques a través de Bluetooth a los celulares que haya, a través de Bluetooth se puede atacar. Eh, Las telecomunicaciones y comunicaciones de banda ancha se van a atacar también. Se va a revisar también los controles de seguridad vía email y los parches de seguridad. Los parches de seguridad se revisan en todas las fases a los switches, se les revisa a los equipos independientes, a los servidores, a los routers, a las aplicaciones. Es muy importante porque a medida que se van descubriendo brechas de seguridad, los fabricantes y los proveedores pues van tratando de solucionar esa parte y van lanzando estos parches, entonces es muy importante tener actualizados los parches de seguridad y el análisis de la fuga de datos. Finalmente, después de este proceso, ya lo que viene es la parte del reporte, ¿cierto? Entonces, después de todos los ataques, cada herramienta que se utiliza nos genera un reporte. Sobre esos reportes pues se generan unos análisis y esos análisis van a un reporte final. Este reporte final sí nos da pues un resumen de las pruebas efectuadas